No los misiles, no los radares, el cerebro. El lugar donde comienzan las órdenes, donde un general levanta un teléfono y decide quién vive, quién muere, qué se lanza a continuación. Esa habitación ya no está. Y cuando el cerebro de un ejército desaparece en una sola noche, las manos no dejan de moverse, simplemente dejan de saber dónde golpear. En algún lugar de Teherán en este momento, alguien está esperando una orden que nunca llegará. Bienvenido a Siege Report. Ahora, si eres alguien que ha vivido lo suficiente de la historia como para saber que la verdadera historia nunca está en el titular, sino en los detalles que hay debajo, entonces toma asiento porque este es tu tipo de canal. Y si tienes un segundo libre, considera presionar el botón de suscripción. Piensa en ello de la misma manera que mantendrías el número de un buen vecino anotado al lado del teléfono. No llamas todos los días, pero cuando sucede algo importante, te alegra tenerlo. Una cosa más, antes de comenzar. Dinos en los comentarios desde qué parte del mundo te estás sintonizando esta noche. Durante 8 días, el patrón fue familiar. Los ataques estadounidenses golpearon la costa de Irán, golpearon lanchas de ataque rápido, golpearon estaciones de radar que vigilaban el estrecho de Hormuz. Era constante, pero era limitado. Luego, en la noche, se aclara la garganta del 15 de julio, ese patrón se rompió. Alrededor de las 9:00 de la noche, hora del este, y el Comando Central lanzaron una nueva ola de ataques. Esta vez, los objetivos eran diferentes. Centros de mando, sitios de almacenamiento, de misiles, los edificios donde los generales iraníes planean su próximo movimiento. Esto ya no se trataba de equipo sentado en una línea costera. Se trataba de la maquinaria que dirige la guerra misma. Los centros de mando importan por una razón simple. Son donde ocurren las decisiones. Cuando Irán quiere disparar un misil a un país vecino, la orden comienza allí. Cuando un avión de entra en el espacio aéreo iraní, la alerta llega primero a esa habitación. Destruye la habitación y todo el sistema se ralentiza, incluso si cada misil y cada soldado todavía están en su lugar. Las imágenes de Teherán esa noche mostraron una de las explosiones más grandes registradas desde que comenzó el conflicto. Para las 4:00 de la mañana, hora local, siguieron más explosiones. Esta vez, los ataques no se limitaron al sur del país. Llegaron a la capital misma. La escala de la operación también se amplió. Los informes señalaron la participación de cazas F-35 y F-18 junto con aviones de ataque F-15E. Los analistas también plantearon la posibilidad de un bombardero B-1 en la mezcla, basándose en el tamaño de las explosiones y la altura del humo resultante. El B-1 puede llevar una carga pesada de misiles de largo alcance, lanzados desde fuera del espacio aéreo iraní. Por lo tanto, el avión en sí nunca tiene que entrar en la zona de peligro. Este detalle importa. Significa que Estados Unidos ya no necesita volar directamente sobre Teherán para golpear su estructura de mando. Un misil se puede lanzar desde cientos de millas de distancia, guiarse a sí mismo hacia el objetivo y golpear antes de que nadie en el suelo sepa que un avión estuvo involucrado. Junto con los edificios, los sistemas de defensa aérea dentro de la capital también fueron alcanzados. Los medios vinculados al Estado en Irán confirmaron la activación de las defensas aéreas, tanto en los distritos orientales como occidentales de Teherán. Una señal de que la capital misma estaba ahora bajo amenaza directa, no solo sus defensas exteriores. Lo que hace que este momento sea diferente no es el número de explosiones, es el tipo de objetivo. Durante 8 días, Irán perdió equipo. En esta noche, comenzó a perder la capacidad de organizar lo que queda. Un depósito de misiles se puede reemplazar con el tiempo. Un centro de mando destruido no puede emitir una orden hasta que sea reconstruido, provisto de personal y reconectado al resto del ejército. Esta es la base de todo lo que sigue. Antes de examinar la respuesta de Irán o la estrategia más profunda detrás de estos ataques, un hecho debe entenderse claramente. La guerra entró en una nueva fase en el momento en que la lista de objetivos pasó del material militar a los cuarteles generales. Mientras las explosiones aún iluminaban el cielo sobre Teherán, los líderes de Irán ya estaban eligiendo sus palabras con cuidado. Los funcionarios repitieron una advertencia familiar. El estrecho de Hormuz permanecería cerrado hasta que Estados Unidos aceptara los términos de Irán para la vía marítima. Lo llamaron una línea roja, una que dijeron que nunca se movería. Pero este no fue el único mensaje que salió de Teherán ese día. El portavoz militar de Irán agregó algo nuevo. Dijo que una gran parte de la capacidad militar de Irán aún no se había utilizado y que, si los ataques continuaban, la respuesta iría más allá de las expectativas del enemigo. Era una advertencia destinada a sonar poderosa. Sin embargo, llegó solo unas horas después de que los informes sugirieran que una parte significativa del almacenamiento de misiles balísticos de Irán ya había sido destruida en los ataques anteriores. Al mismo tiempo, el comandante más senior del CGRI en Irán hizo su propia declaración
diciendo que los enemigos llevarían a la tumba su deseo de que Irán se rindiera. Un lenguaje fuerte destinado a mostrar firmeza, pero el lenguaje fuerte es a menudo a lo que recurre un gobierno cuando sus opciones comienzan a estrecharse. Luego vino un movimiento que no coincidía con el tono de todo lo demás. Irán liberó a Dinakari, una ciudadana estadounidense que había sido detenida injustamente. Los funcionarios lo describieron como un gesto de buena voluntad. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente interesante. En el mismo periodo de 24 horas, Irán amenazaba con abrir nuevos frentes en el conflicto, negándose a negociar sobre el estrecho de Hormuz y disparando misiles hacia países vecinos. Sin embargo, también liberó a un prisionero estadounidense, un acto típicamente destinado a abrir la puerta a las conversaciones, no a cerrarla. Esto no es confusión, es estrategia, pero una estrategia bajo una tensión visible. Irán parece estar ejecutando dos vías a la vez. Una vía utiliza amenazas militares y ataques por procuración para ejercer presión y preservar la apariencia de fuerza. La otra vía utiliza pequeños gestos diplomáticos, como la liberación de un prisionero, para mantener viva una posible vía de negociación a través de intermediarios como Omán. Los gobiernos, que ejecutan vías dobles como esta, dependen de una cosa por encima de todo: el control. Necesitan calibrar exactamente cuánta presión ejercer y exactamente cuándo ceder para que la vía militar no abrume a la diplomática. Ese tipo de calibración requiere centros de mando claros y funcionales, los mismos centros de mando que acababan de ser alcanzados la noche anterior. Es por eso que las declaraciones públicas de Irán, leídas detenidamente, no suenan como las de un gobierno que ejecuta un plan. Suenan como un gobierno que intenta mantener unidos dos mensajes opuestos, mientras la infraestructura necesaria para gestionar ese equilibrio se está desmantelando activamente. Las amenazas aún pueden ser reales, los misiles aún pueden estar allí, pero una amenaza solo tiene peso si el sistema detrás de ella puede actuar en consecuencia de manera coordinada. Y esa es precisamente la pregunta que los líderes de Irán enfrentan ahora. Si la maquinaria requerida para respaldar sus propias palabras todavía está de pie detrás de ellos. Para entender por qué esta etapa del conflicto se siente diferente, ayuda a mirar más allá de las explosiones y examinar cómo se están llevando a cabo realmente los ataques. El método importa tanto como el objetivo. El poder aéreo estadounidense moderno no siempre requiere que un avión vuele directamente sobre su objetivo. Una arma central en esta campaña es un misil de largo alcance capaz de viajar más de 500 millas náuticas antes de alcanzar su destino. Esto significa que un avión puede liberar el arma mientras aún está lejos del alcance de las defensas aéreas y luego dar la vuelta mientras el misil continúa por sí solo hacia el objetivo. Para cuando cae el ataque, el avión que lo lanzó puede estar ya lejos del peligro. Esto cambia todo el cálculo de riesgo para los Estados Unidos. En décadas anteriores, golpear un objetivo muy dentro de Irán habría significado enviar pilotos directamente a un espacio aéreo disputado, pasando por sistemas de radar y baterías de defensa aérea. Ahora, un bombardero puede liberar sus armas desde una distancia segura, y el misil mismo se convierte en lo único que tiene que sobrevivir al viaje. El bombardero B-1 se adapta bien a este papel. Puede llevar una gran cantidad de estos misiles en una sola salida, lo que explica la escala de destrucción vista en las imágenes recientes, múltiples objetivos alcanzados casi simultáneamente sin que un solo avión cruce hacia territorio fuertemente defendido. Junto a él, el F-35 desempeña un papel diferente, pero conectado. Sus sensores construyen una imagen detallada del campo de batalla en tiempo real, rastreando los sistemas de defensa aérea y enviando esa información a otros aviones, incluso cuando lleva tanques de combustible externos que reducen su ventaja de sigilo. El F-35 continúa operando en espacio aéreo disputado, despejando el camino y suministrando datos de objetivos para otros ataques posteriores. Juntos, estos dos aviones representan un sistema por capas. Un avión ve el campo de batalla, otro lo golpea desde la distancia. Ninguno tiene que asumir el riesgo mayor solo. Esto explica por qué la lista de objetivos ha crecido de manera constante durante los últimos días, en lugar de todo a la vez. Las estaciones de radar costeras fueron alcanzadas primero, luego las islas que Irán definió alguna vez como insumergibles, posiciones defensivas naturales en el Golfo, luego las redes de sensores y vigilancia a lo largo de la costa. Solo después de eso, la campaña alcanzó los centros de mando muy dentro de Teherán. Esto no es una escalada aleatoria, es una secuencia. Cada fase elimina una capa de la capacidad de Irán para ver, responder o defenderse contra lo que viene a continuación. Para cuando los centros de mando se convirtieron en el objetivo, gran parte de la red defensiva y de vigilancia circundante ya se había degradado. También hay una capacidad de reserva que aún no se ha utilizado.
Armas destructoras de búnkeres más grandes, asociadas con aviones como el B-2, permanecen disponibles para objetivos más profundos y fortificados, algo a lo que los funcionarios de UA han hecho referencia al discutir sitios fuertemente fortificados dentro del territorio iraní. Lo que esto muestra es una campaña construida por etapas, cada una preparando el terreno para la siguiente. Los ataques a los centros de mando no fueron una escalada aislada, fueron el punto hacia el que toda la secuencia se había estado construyendo desde la primera noche. Con los centros de mando de Irán dañados y sus defensas aéreas debilitadas, la verdadera pregunta ya no es sobre los ataques en sí. Se trata de lo que sucede cuando un ejército pierde la capacidad de coordinarse. Un ejército no funciona solo a través de armas y soldados, funciona a través de la comunicación. Alguien tiene que decidir a dónde va un misil, quién lo dispara y cuándo contenerse. Cuando se destruyen los centros de mando, esa cadena no desaparece por completo, pero se vuelve más lenta, más débil y más difícil de confiar. Las órdenes pueden no llegar a las personas adecuadas a tiempo. Algunas unidades pueden actuar sin una dirección clara en absoluto. Esto crea un riesgo real de acción no coordinada. Irán no lucha solo. Respalda a una red de grupos aliados en toda la región, fuerzas que a menudo dependen de la dirección de Teherán para decidir cuándo y dónde golpear. Si esa dirección se vuelve poco confiable, estos grupos pueden comenzar a actuar según su propio criterio sin la supervisión del gobierno central. Ese tipo de escalada no planificada es mucho más difícil de predecir y mucho más difícil de detener que un ataque ordenado desde arriba. Al mismo tiempo, la estrategia dual de Irán, amenazar con la guerra mientras señala silenciosamente una apertura a la negociación, se vuelve mucho más difícil de gestionar. Equilibrar la presión militar con el alcance diplomático requiere un control preciso. Requiere saber exactamente hasta dónde presionar antes de ceder. Ese tipo de control depende de centros de mando funcionales, la misma infraestructura que ahora está bajo ataque directo. Los efectos ya se están extendiendo más allá de las fronteras de Irán. En Irak, cada terminal de carga de petróleo crudo se cerró después de que un dron golpeara un buque tanque en una importante terminal de exportación, una instalación responsable de una gran parte de las exportaciones diarias de petróleo de Irak. Aunque ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad de ese ataque, la cronología coincide estrechamente con la interrupción más amplia en toda la región. Añade a esto el bloqueo cerca de la principal isla de exportación de petróleo de Irán y una desaceleración en el tráfico a través del estrecho de Hormuz, y comienza a formarse una imagen clara. El flujo regional de petróleo se está viendo afectado en múltiples frentes, a la vez, no solo dentro de Irán. Para los tomadores de decisiones que observan este conflicto, el patrón de los últimos 8 días cuenta su propia historia. Los ataques comenzaron en la costa, se movieron a las islas, luego a las redes de vigilancia y finalmente al corazón de la estructura de mando de Irán. Cada etapa se basó en la anterior, y cada etapa eliminó otra capa de la capacidad de Irán para responder de manera organizada. La pregunta abierta ahora es, ¿qué hace un régimen cuando aún puede luchar, pero ya no puede controlar completamente cómo se desarrolla esa lucha? La historia sugiere que ese periodo, la brecha entre tener armas y tener la coordinación para usarlas con sabiduría, es a menudo cuando los conflictos se vuelven más impredecibles, ya sea que esto lleve a una guerra regional más amplia, a una respuesta iraní fracturada y desigual, o eventualmente a un regreso a la mesa de negociación, puede depender menos de cuántas armas le quedan a Irán, y más de si aún puede comunicarse para usarlas en absoluto.